¿Alguna vez te has detenido un momento a pensar que la Biblia, ese libro antiguo que muchos ven como lejano, podría contener una respuesta profunda sobre el origen del mundo, la existencia del mal, el propósito de la vida e incluso el destino de tu futuro? ¿Alguna vez intentaste leerla y te quedaste en Génesis sin comprender realmente lo que estabas viendo? Tal vez has escuchado nombres como David, Moisés o el Apocalipsis, pero nunca lograste entender cómo encaja todo dentro de una misma historia. Entonces prepárate, porque esto puede cambiar tu perspectiva por completo. La Biblia no es una colección de relatos aislados sin conexión. Es una sola historia continua, con un inicio claro, un desarrollo lleno de tensión y un desenlace definitivo. Es una narrativa real que incluye conflictos, traiciones, milagros, promesas, juicios y restauración. Pero en el centro de todo hay algo aún más grande, un propósito divino, un plan cuidadosamente diseñado, el plan de salvación. En este video vas a comprender la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, explicada de forma ordenada, profunda y clara. Vas a descubrir por qué Dios creó todo, cómo la humanidad se desvió, qué representa realmente la cruz y qué es lo que aún está por suceder. Si alguna vez no la entendiste o incluso si crees que sí lo hiciste, quédate hasta el final, porque esta historia no es ajena. Esta historia también habla de ti y después de escucharla, tu forma de ver la Biblia y tu propia vida no volverá a ser la misma. Al principio no existía nada más que Dios. No había tiempo, ni dolor, ni oscuridad. Solo la existencia eterna de un ser perfecto y lleno de amor. Y entonces habló. Dijo, hágase la luz, y la luz apareció. Con su palabra dio forma a todo lo visible. El cielo, la tierra, los mares, las estrellas, los seres vivos, y finalmente creó a la humanidad como la expresión más alta de su obra. Adán y Eva fueron hechos a su imagen, con libertad, propósito y una relación directa con su Creador. Vivían en armonía, sin culpa, sin miedo, sin muerte. Pero el verdadero amor implica la posibilidad de elegir. Y Dios estableció un límite, una sola condición, una prueba de confianza. Entonces apareció la serpiente representando al enemigo, distorsionando la verdad. Les hizo creer que podían ser como Dios sin necesitar a Dios, y eligieron desobedecer. En ese instante todo cambió. El pecado entró, la relación con Dios se quebró, la tierra fue afectada y la humanidad perdió su lugar en el jardín. Sin embargo, Dios no abandonó su plan. Aún en medio de la caída, dio una promesa. De la descendencia de la mujer vendría uno que derrotaría al enemigo. La historia continuó y la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Pero junto con las personas, también creció el pecado. La violencia aumentó, el corazón humano se endureció y la distancia con Dios se hizo cada vez mayor, hasta que llegó un punto crítico. La corrupción era tan profunda que Dios decidió intervenir. Todo sería destruido. Pero había un hombre diferente, Noé, justo, íntegro, alguien que caminaba con Dios. Dios le dio una instrucción clara: construir un arca, una estructura que representaría salvación. Durante más de un siglo, Noé advirtió, trabajó y persistió, pero nadie creyó, excepto su familia. Entonces llegó el diluvio. Las aguas cubrieron la tierra, pero el arca se mantuvo firme, preservando la vida y la promesa de un nuevo comienzo. 8 personas sobrevivieron y con ellas la historia volvió a empezar. Cuando las aguas descendieron, Noé adoró y Dios estableció un pacto. Prometió que nunca volvería a destruir la tierra de esa manera y colocó el arco iris como señal visible de su palabra. El mensaje era claro: Dios juzga el pecado, pero siempre deja abierta una salida.
El arca no era solo un refugio físico, era una figura profética. Así como entonces había una sola forma de salvación, hoy también hay una: Jesucristo. Los descendientes de Noé repoblaron la tierra. De Sem, Cam y Jafet surgieron naciones enteras. La humanidad volvió a crecer, pero también volvió a desviarse. En lugar de acercarse a Dios, intentaron alcanzar el cielo por sus propios medios. Construyeron la Torre de Babel, símbolo de orgullo y autosuficiencia. Entonces Dios confundió sus lenguas y los dispersó. Pero incluso en medio del caos, el plan seguía en marcha. Dios eligió a un hombre, y de ese hombre surgiría un pueblo, y de ese pueblo vendría el Salvador. Ese hombre fue Abraham, alguien común, proveniente de un entorno idólatra. Pero Dios lo llamó y le dio una instrucción: dejarlo todo y seguir una promesa. Le aseguró que de él nacería una gran nación y que a través de su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham obedeció y su decisión marcó la historia. Dios hizo un pacto con él y le prometió un hijo, incluso cuando parecía imposible. Sin embargo, antes del cumplimiento, Abraham tuvo un hijo con Agar, llamado Ismael. De él también surgiría una gran nación, cuya historia sigue teniendo impacto hasta hoy. Pero la promesa principal llegó después: Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y Dios eligió a Jacob, cambiando su nombre a Israel. De él nacieron 12 hijos, que se convertirían en las 12 tribus. Pero el plan aún avanzaba. José, uno de sus hijos, fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Lo que parecía desgracia era parte de algo mayor. En Egipto, José fue elevado, y cuando llegó la escasez, fue él quien salvó a su familia. Así, la promesa se mantuvo viva incluso en medio de circunstancias difíciles. Con el tiempo, la familia creció y se convirtió en un pueblo numeroso dentro de Egipto, mientras Dios seguía guiando cada paso hacia el cumplimiento de su propósito. Pero aquel pueblo, que en otro tiempo fue recibido con favor, comenzó a ser visto como una amenaza ante los ojos de Egipto. Y así, Israel terminó siendo sometido. Durante más de 4 siglos, los descendientes de la promesa vivieron bajo opresión, levantando un clamor constante: Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios respondió. Levantó a un libertador, Moisés. Moisés había crecido dentro del palacio del faraón, rodeado de poder, pero su llamado no estaba allí. Desde el desierto, Dios lo envió a cumplir una misión que parecía imposible: presentarse ante el faraón y exigirle: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón se endureció. Entonces Dios actuó. Una plaga tras otra golpeó a Egipto hasta quebrantar su resistencia, y en la última noche dio una instrucción precisa. Cada familia debía sacrificar un cordero y marcar con su sangre los marcos de sus puertas. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Así nació la Pascua, y al amanecer el pueblo fue liberado. Sin embargo, la historia no terminó allí. El faraón decidió perseguirlos, llevándolos hasta el borde del mar. Fue en ese momento cuando ocurrió lo imposible. El mar Rojo se abrió y el pueblo cruzó sobre tierra seca. El ejército egipcio fue destruido. Dios había demostrado su poder. En el desierto, guió a su pueblo con una nube durante el día y con fuego durante la noche. Y en el monte Sinaí estableció un pacto. Entregó las tablas de la ley, 10 mandamientos que revelaban lo que es justo, santo y bueno. Pero también dejaron en evidencia algo más profundo: el corazón humano estaba marcado por el pecado. El pueblo murmuró, desobedeció, se rebeló. A pesar de ver milagros, sus corazones se endurecieron. Entonces, Dios estableció el tabernáculo, un lugar de encuentro donde se ofrecían sacrificios diarios. Allí, el pecado era cubierto, pero no eliminado.
Era una señal, una anticipación. La sangre de animales no podía limpiar completamente, pero apuntaba a algo mayor. Un sacrificio perfecto, un cordero sin defecto. Dios estaba enseñando que la salvación requiere sangre y que la liberación externa era solo el inicio. Él quería transformar el interior del ser humano. Después de 40 años en el desierto, el pueblo llegó finalmente a los límites de la tierra prometida, aquella que fluía leche y miel. Pero Moisés no entró. Murió contemplando la promesa desde lejos. Entonces Dios levantó a Josué, quien guió al pueblo hacia la conquista. Cruzaron el Jordán, y los muros de Jericó cayeron no por fuerza, sino por fe. Las tribus se establecieron en la tierra. Pero pronto surgió un problema. El pueblo olvidó a Dios. Sin una guía firme, cada persona hacía lo que consideraba correcto. Así comenzó un ciclo repetitivo. Pecado, opresión, arrepentimiento, liberación y nuevamente pecado. Fue el tiempo de los jueces, hombres y mujeres levantados por Dios para rescatar al pueblo como Débora, Gedeón y Sansón. Sin embargo, la inestabilidad persistía y entonces el pueblo pidió un rey. Querían ser como las demás naciones. Dios lo permitió. Surgió Saúl, el primer rey, imponente en apariencia, pero desobediente en su corazón. Después, Dios eligió a David, un joven pastor con un corazón alineado al suyo, y le hizo una promesa: de tu descendencia levantaré un rey eterno. David reinó con valentía y humildad, y aunque falló, nunca dejó de volver a Dios. Salomón, su hijo, heredó el trono y edificó un templo majestuoso. Su sabiduría atrajo a gobernantes de todo el mundo. Pero al final, también se desvió. El reino se dividió. Israel al norte, Judá al sur. 2 reinos, 2 direcciones, y un pueblo que poco a poco se alejó de Dios. Entonces Dios levantó profetas, hombres con un mensaje ardiente, voces firmes en medio de la rebeldía. Isaías contempló la gloria de Dios y escuchó a los ángeles proclamar: Santo, Santo, Santo. Pero el pueblo no reaccionó. Jeremías anunció destrucción entre lágrimas, fue rechazado, humillado, pero no guardó silencio. Ezequiel tuvo visiones impactantes, vio juicio, pero también restauración. Contempló un valle de huesos secos y Dios le dijo: profetiza. Y los huesos volvieron a la vida. Daniel, llevado cautivo a Babilonia, permaneció firme. No se contaminó, fue arrojado al foso de los leones y salió con vida. Vio imperios levantarse y caer y anunció un reino eterno. Los profetas hablaron, advirtieron, lloraron, pero el pueblo endureció su corazón y finalmente llegó el juicio. Israel fue conquistado por Asiria y desapareció. Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén fue destruida, el templo reducido a ruinas, y los sobrevivientes lloraban lejos de su tierra, preguntándose cómo cantar a Dios en un lugar extraño. Parecía el final, pero para Dios la historia aún no había terminado. Incluso en medio del exilio, Dios no guardó silencio definitivo. Continuó hablando a su pueblo, dejando promesas que atravesaban el dolor. Los traeré de regreso, estableceré un nuevo pacto, transformaré su interior y derramaré mi espíritu sobre ellos. Y así sucedió. Después de 70 años, un remanente volvió a su tierra. Levantaron nuevamente los muros, restauraron el templo, pero algo no era igual. La gloria no se manifestaba como antes, todo parecía estar en espera, como si el escenario se estuviera preparando para algo mayor. El templo estaba en pie, el altar activo, pero el cielo permanecía en silencio. Durante 4 siglos no hubo profeta, ni visión, ni palabra revelada. 400 años de aparente quietud. Pero cuando Dios guarda silencio, no es ausencia, es preparación. Y entonces, en el momento preciso, Dios volvió a hablar.
Pero esta vez no lo hizo por medio de un mensajero, sino a través de un nacimiento. En Belén, un pequeño lugar sin relevancia política, nació Jesús. No llegó rodeado de poder ni de riqueza, sino en la sencillez de un pesebre. No fue recibido por reyes, sino por pastores. Un inicio humilde, pero cargado de propósito eterno. El Verbo se hizo carne. Dios entró en la historia humana. El Creador habitó entre su creación. Y los ángeles anunciaron: hoy ha nacido un Salvador. Él era el Cristo, el Señor. Creció en sabiduría, vivió una vida sencilla y, al llegar a la madurez, comenzó a enseñar. Pero su enseñanza no era común. Sus palabras confrontaban y revelaban: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Sanó enfermos, levantó muertos, perdonó pecadores, tocó a los excluidos y restauró a los olvidados. Sin embargo, no todos lo aceptaron. Las autoridades religiosas se inquietaron, el sistema se sintió amenazado y el pueblo se dividió. Jesús no vino a liderar una revolución política, vino a enfrentar algo mucho más profundo: el pecado, la muerte y la condenación. Y el precio de esa victoria sería su propia vida. Él sabía su propósito. No fue sorprendido por la traición ni por la cruz. Avanzó hacia ella con decisión. Desde el inicio anunció que sería rechazado, entregado y ejecutado, pero que al tercer día resucitaría. En la última cena, tomó el pan y declaró que representaba su cuerpo. Luego levantó la copa y habló de su sangre, estableciendo un nuevo pacto para el perdón. Esa misma noche fue traicionado, arrestado injustamente y llevado ante un juicio manipulado. Fue golpeado, humillado y ridiculizado. Le colocaron una corona de espinas y se burlaron de su identidad. Fue presentado ante Pilato, quien no encontró culpa, pero cedió ante la presión del pueblo. Y la multitud gritó: «¡Crucifícalo!». Jesús cargó la cruz por las calles, debilitado, herido, pero en silencio. Al llegar al Gólgota, fue clavado en un madero y levantado entre el cielo y la tierra. Allí no solo sufrió físicamente, cargó con el peso del pecado de toda la humanidad. Cada error, cada injusticia, cada culpa fue puesta sobre él, y en medio del dolor pronunció palabras de perdón. También expresó el abandono que estaba cargando y finalmente entregó su vida. En ese instante, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y algo trascendental ocurrió. Jesús murió. Fue colocado en una tumba sellada, custodiada por soldados. Todo parecía terminado, pero no lo estaba. Al tercer día, la historia cambió. La tierra se estremeció, la piedra fue removida y la tumba quedó vacía. Los ángeles anunciaron que había resucitado. Jesús se apareció a sus seguidores, a María, a los discípulos, incluso a quienes dudaban. Les mostró que estaba vivo, explicó las Escrituras y encendió sus corazones. La resurrección transformó todo. La muerte perdió su dominio, el pecado fue vencido y la esperanza renació. Entonces declaró su autoridad y dio una misión: ir, enseñar, hacer discípulos y recordar que su presencia permanecería siempre. La cruz no fue derrota, fue el centro del propósito eterno, y la tumba vacía es la evidencia de que la salvación es real. Durante 40 días se apareció a sus discípulos, enseñándoles sobre el reino, y antes de ascender les dio una promesa: recibirían poder. Luego fue llevado al cielo ante sus ojos. Días después, en Pentecostés, esa promesa se cumplió. El Espíritu Santo descendió con fuerza, hubo fuego, viento y transformación. Personas comunes se convirtieron en testigos valientes. Pedro, quien antes había fallado, ahora hablaba con autoridad y convicción. En un solo día miles creyeron.
La iglesia había nacido, y no era un edificio, ni un sistema, ni una estructura de piedra. Era un movimiento vivo, formado por personas transformadas, llenas del Espíritu, unidas en propósito, compartiendo lo que tenían, sirviendo a los necesitados y proclamando con valentía el mensaje de Jesús. Pero ese crecimiento no pasó desapercibido. Con él también llegó la oposición. Esteban fue ejecutado, Santiago perdió la vida y la persecución se intensificó. Sin embargo, lejos de detenerse, el mensaje se expandía aún más. Y en medio de ese escenario surgió alguien inesperado: Saulo de Tarso, un perseguidor decidido a acabar con la iglesia. Pero todo cambió en un instante. En el camino a Damasco, una luz lo envolvió. Escuchó la voz de Jesús y su historia dio un giro radical. Aquel enemigo se convirtió en apóstol, Pablo, quien llegaría a ser uno de los mayores misioneros. Llevó el mensaje a diferentes regiones, cruzó culturas, fundó comunidades de fe, escribió enseñanzas profundas y enfrentó sufrimiento constante. Cárceles, golpes, peligros, nada lo detuvo. El mundo comenzó a cambiar. El mensaje de la cruz cruzó fronteras, idiomas y generaciones. Y ese mismo mensaje ha llegado hasta hoy. Porque después de 2000 años, la misma verdad sigue viva. El mismo Espíritu continúa obrando y la salvación sigue disponible. El último libro de la Biblia no solo revela el final, sino el propósito completo. Apocalipsis abre el telón del cielo, y Juan, el apóstol exiliado, es llevado en visión para contemplar lo invisible. Ve a Jesús en su gloria, majestuoso, con una presencia imponente. Aquel que sufrió ahora reina. Recibe mensajes para las iglesias, representando a los creyentes de todas las épocas. Luego contempla el trono de Dios, rodeado de poder, adoración constante y seres celestiales proclamando su santidad. Aparece un libro sellado. Nadie puede abrirlo hasta que se presenta el Cordero. Él es digno, y al romper los sellos, comienzan los acontecimientos finales. Surgen conflictos, juicios y señales. La tierra se estremece, se revela una lucha espiritual profunda. Hay engaño, oposición y caos. Pero también hay un pueblo firme, personas que permanecen fieles, que no se rinden, que sostienen su fe incluso en medio de la presión. Y entonces el cielo se abre, aparece el Rey, fiel, verdadero, justo, viene con autoridad, el mal es derrotado. El enemigo es vencido, incluso la muerte pierde su dominio. Después del juicio llega la visión más esperanzadora, un nuevo cielo, una nueva tierra, una ciudad santa que desciende, preparada como una novia. Y una voz declara que Dios habitará con su pueblo. No habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. Todo lo antiguo queda atrás. La vida es restaurada, la comunión es completa, la luz es eterna, y quienes han sido redimidos vivirán para siempre con Él. La historia que comenzó con separación termina en reconciliación. Esta es la promesa, esta es la victoria. Y entonces se escucha una última declaración: vengo pronto. Y la respuesta resuena con anhelo: ven, Señor Jesús. Acabas de recorrer la historia que da sentido a todo, desde el origen hasta el final, desde la caída hasta la redención, desde la cruz hasta la eternidad. La Biblia no es solo un libro, es un mensaje directo al corazón humano, y en ese mensaje también estás tú. Pero esto no termina aquí, este es solo el inicio. En este canal puedes seguir profundizando, descubrir más detalles, comprender cada etapa. Hay contenido dedicado a los comienzos, a los profetas, a los milagros, a las visiones y a las revelaciones. Explora, elige, permanece, porque cuando comprendes la Biblia, comprendes la vida, y después de eso, nada vuelve a ser igual.